31. La Villa 31 tiene en estos momentos lo que está en la columna violeta. Lo amarillo es cómo empezó la historia. Hace no muchos días, 57 casos. Cada 3 días y medio ha crecido, se ha duplicado el número hasta llegar a 511. Es una barbaridad. Comparado con las otras villas, es la que está más comprometida. ¿Por qué lo está? Bueno, sencillamente porque es donde peor se hicieron las cosas. Se llegó tarde y la ausencia de agua durante 10 días, cuando le decían a la población se precisa agua y jabón, porque no están en la sofisticación del alcohol en gel en algunos lugares, porque no alcanza la moneda, el alcohol, el agua y el jabón. Lamentablemente, no había agua durante 10 días. Todo lo que hacían era pasarle la pelota el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a AISA. Y AISA dijo la verdad, AISA llega hasta el límite de la ciudad. Entonces, entre tanta mentira, la tardanza y demás, la consecuencia es esta. Y me preocupa algo más, esta tan cantidad de gente enorme que se lanzó a la calle, porque se abre un comercio y van los clientes, la gente se mueve hacia esos comercios. Es indudable que la postal de Buenos Aires ha cambiado radicalmente y que el gobierno de la ciudad le ha llevado el apunte a los que ahora se asustan, porque una cosa increíble que sucede es que los mismos comunicadores y medios de comunicación que estaban tan preocupados porque la cuarentena no terminaba nunca, ahora que se la ha flexibilizado en la ciudad de Buenos Aires particularmente y a pedido de ellos, y porque respondieron a ellos los afanes del gobierno de la ciudad, se asombran y dice demasiada gente, ¿qué pasa con los controles? ¡Qué barbaridad! Sí, qué barbaridad. ¿A dónde vamos a ir a parar? Ojalá que tengamos suerte. Este otro cuadro que presentó anoche Juana Morín es muy interesante también. Ven ustedes la curva, estas famosas curvas con las que hemos aprendido a convivir en este tiempo. Esto es de ayer, hasta el día de ayer. Estábamos en un caso el 21 de abril, y mire usted cómo ha evolucionado hasta los 373 casos que hoy seguramente son más. Por supuesto que seguimos muy atentos a lo que ocurre en el mundo y si hacemos esa lectura, la Argentina sigue estando muy bien. Aunque parezca difícil expresarse de esa manera, solo está preocupando a la ciudad de Buenos Aires porque abrió demasiado las compuertas. Se tiraron al agua con muchas cosas, le hicieron el gusto a los medios de comunicación dominantes. Veremos cuáles son las consecuencias. Lo que está pasando en la villa, donde está la gente que trabaja, la gente que sale, la gente que fue llevada en los tiempos de la cuarentena, sacada de allí para ir a trabajar a algunos lugares, como se decía hace un rato nada más. Pero en Estados Unidos el panorama es increíble. Hasta los que rodean a Trump se han contagiado. Mientras el presidente empuja por reabrir el país, la pandemia entró en su casa. Y es que en las últimas horas ha comenzado a crecer la lista de casos de coronavirus alrededor de la residencia presidencial. Primero, un ayudante personal, un militar que le servía sus almuerzos en la oficina oval. Después, Katie Miller, vocera del vicepresidente Mike Pence y esposa de Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos de Trump. Además, la asistente personal de Ivanka Trump, hija del mandatario, e incluso un reporte de Yahoo News señala que el servicio secreto responsable de la seguridad del presidente tendría 11 casos activos. Y si bien el jefe de gabinete sostiene que la Casa Blanca sigue siendo el lugar más seguro contra el coronavirus, admitió: mientras las pruebas necesarias para reabrir La situación es esa. Hasta alrededor de Trump se han contagiado. El hombre que tanto despreció la importancia del virus y que lo único que hizo cuando se vio mal fue buscar culpables. Mire lo que está haciendo ahora, porque él sigue hablando de la economía, porque ¿qué le preocupa? La reelección de noviembre. Él dice, con la economía cerrada, después de tener casi pleno empleo, perder 35 millones de puestos de trabajo, qué fácil es echar a la gente ahí en la sede central del capitalismo. Después de eso, voy a perder las elecciones. Entonces quiere que Tesla, que son los fabricantes de los autos inteligentes en California, le dice al gobernador que tienen que abrir ahora, que tienen que abrir en este momento, se puede hacer con rapidez y sin peligro, dice este insensato, porque eres parte de los grandes ganadores, por supuesto. ¿Quiénes lo son? Los grandes millonarios. En Estados Unidos hay 607 personajes reconocidos como que tienen más de $1.000 millones. 607. ¿Sabe cuánto acumularon en este tiempo? 282.000 millones de dólares en 23 días. En el mismo periodo en el que se perdían 22 millones de trabajos,
ahora son casi 35 millones. Ellos estaban embolsando esa cifra, particularmente Jeff Bezos, que es el capo de Amazon, un hombre que ganó en esos 23 días, nada más que en ese lapso, 10.000 millones de dólares. En Estados Unidos seguramente hay periodistas como los de acá preocupados para ver si le quieren poner un impuesto a la riqueza a este señor. Y Trump sigue dando un ejemplo atroz de inhumanidad, de xenofobia. Una periodista de origen chino, con cara china, norteamericana, le hace una pregunta. ¿Y cuál fue la respuesta de Trump? Yeah, go ahead, please. Said many times that the U.S. is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why does that matter? Why is this a global competition to you if everyday Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world, and maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. Sir, why are you saying that to me specifically? I'm telling you, I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question like that. That's not a nasty question. Please go ahead. Why does it matter? Okay, anybody else? Please, go ahead in the back, please. I have two questions. No, it's okay. But We'll you go over pointed here. to me. I have two questions, Mr. Next, President. next, please. But you called on me. I did, and you didn't respond, and now I'm calling on Sorry, I just the wanted young to, lady in the back, please. I just wanted to let my colleague Okay. finish. But can I ask you a Ladies and question? gentlemen, thank you very much. Appreciate But it. you called Thank you on- very much. Una bestia, un ser inmensamente desagradable. Pero ¿cómo es cada uno de sus votantes? Porque hay que ponerle el voto a este personaje, que por cierto tiene cosas todavía peores que esas. Hablo de los migrantes y es un tema siempre preocupante. ¿Cuál es la situación en cada país? Porque los migrantes han quedado ahora encerrados. Al cerrarse las fronteras, han quedado en una situación de inmovilidad, con muchos problemas en el lugar que últimamente habían elegido para estar y sin poder retornar o moverse para otro sitio. Hoy hablamos con Ana Paula Penchazadeh, que es una gran estudiosa de este tema de los migrantes y nos habló, vamos a utilizar una parte muy breve, sobre el drama que están viviendo aquí. La población inmigrante está mucho más expuesta al impacto socioeconómico del aislamiento social preventivo. 30% informó que no tenía DNI. Toda esta gente ya desde el vamos queda excluida. El 75% trabajaba informalmente. Por otro lado, 79% de las personas informaron que no recibían ninguna ayuda social. Y este también es un elemento muy importante para tener en cuenta frente a los fantasmas nacionalistas de que los migrantes vienen, digamos, a utilizar de forma rapaz los servicios públicos, los beneficios sociales. Desde que inició la pandemia, 58% de las personas perdió su trabajo o fuente de ingreso. Mientras hay gente que se preocupa de todo esto y que trabaja como esta estudiosa y capacitada mujer, están los que nada más le hacen daño al mundo, pero son bien recibidos, ¿eh? Porque Trump, al que veíamos recién, tiene millones y millones de seguidores. ¿Y Bolsonaro? ¿Qué me dice de Bolsonaro? Mire cuánto fascismo se puede desprender de esa gente que son émulos de caceroleros del mundo allí en Brasil. Salen los partidarios de Trump a insultar a los sepultureros, a los que tienen que trabajar desesperadamente en las tumbas comunes que deben hacer para recibir a todo el drama, toda la tragedia que está viviendo Brasil. Bueno, tuvimos un pequeño problema. Vamos a cambiar de tema. También estaba lo de Chile. Ya estamos jugados, ¿no? Veremos después. Ahí está lo de Brasil. Bueno, atentos con eso. Vamos con lo de Brasil. Centenares de manifestantes salieron a la calle en defensa del presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, cada vez más criticado por su gestión de la pandemia e investigado por la justicia por una supuesta interferencia en las estructuras policiales. Mientras tanto, en Río de Janeiro, los trabajadores del cementerio más grande de la ciudad se afanan a enterrar las víctimas mortales por coronavirus en unas instalaciones construidas a toda prisa para poder albergar a los fallecidos de la pandemia. Parece mentira que aquí tuviéramos luchadores tan empeñosos, persistentes,
para que se terminase la cuarentena. Y ahora es muy curioso lo que sucede, le podrá echar un vistazo en algún zapping que se hace en televisión. Están como diciendo, ¡ay, qué barbaridad, cuánta gente, qué va a pasar! Ahora se lo preguntan. Después de todo lo que hicieron con los capos de los medios de comunicación para que se abrieran las compuertas, para que empezara a funcionar la famosa economía, que sí, uno quiere que funcione. Pero lo que no queremos es asumir este riesgo que tomó la ciudad de Buenos Aires, cortándose por su lado, aprovechando que el gobierno central dice, y está muy bien, cada uno tiene también derecho a revisar sus propios casos. Ojalá que no pase algo terrible. En Chile, donde las cosas se han hecho muy distintas a la Argentina, mira hasta dónde están llegando ahora. Récord de contagios por coronavirus. En 24 horas Chile tuvo 1.658 casos. Están en 31.700 infectados. Y recuérdese que tiene 2 veces y media menos la población de la Argentina. Chile está por encima de los 18 millones de personas. Piñera dijo que las próximas semanas serán las más difíciles. Ahora se está dando cuenta. Bueno, usted veía recién una tapa que tiene que ver con las cosas que no podemos perder de vista, que suceden más allá de la pandemia, porque tenemos una infodemia, como suelen decirle ahora, una atrocidad de los medios día por día. Miren lo que ocurrió hoy con Vudú. El diario Clarín puso en tapa una de sus clásicas mentiras, clásicas de todos los días. Le dan un cargo en La Rioja a Amado Vudú. ¿Para qué? Para que dispararan las bestias de sus foros, esa inmundicia, esa cloaca, dentro de la que viven y nadan con toda comodidad este tipo de diarios. Inmediatamente, después de esta etapa, hubo quien se preocupó, lo hicieron a Morín, Dugan, quisieron saber con el gobernador de La Rioja, señor, usted contrató a Amado Vudú. Lo que quiero decirles de antemano es que estaría perfecto, lo puede contratar como asesor, no hay ningún problema, porque lo que no puede ser, de acuerdo a lo que dictaminó el pelotón de fusilamiento que le pusieron en el juicio oral, es funcionario, no puede ser funcionario. Pero puede ser un asesor. ¿Qué quieren que no trabaje? ¿Qué es lo que pretenden Mañeto y compañía respecto a Vudú? ¿Cuándo van a terminar la persecución? Vieron que había una consulta, ya le pusieron que estaba trabajando, estigmatizaron al gobernador de La Rioja y este respondió de tal manera. ¿Acaba de contratar y darle un cargo al exministro Amado Vudú? No, absolutamente falso. Absolutamente falso. Eso sería una conversación hace 2 o 3 días en forma muy informal. No obstante eso, lo saludé, me preguntó qué estábamos haciendo, le tiré una idea, le pedí una sugerencia a él y eso ya salió. Graciana Peñafort, siempre atenta y tan conocedora del tema Vudú, inmediatamente sacó el tuit diciéndole a la gente de Clarín que era lo que pensaba. Hola, le habla al periodista, leo tu nota de Clarín y con toda honestidad no sé por dónde empezar a corregirte porque la nota que escribiste es un cachivache. Primero, lo que publicaste es un fake news total. El gobierno de La Rioja ya desmintió lo que contás con tu nota, le dice Graciana Peñafort, y algo más todavía. No te voy a enseñar periodismo yo a vos. Podría. Pero deberías haber chequeado o con el gobierno de La Rioja o con el propio Vudú o con cualesquiera de sus abogados, pero no lo hiciste y publicaste una noticia falsa. Sé que me vas a decir que lo había publicado otro periodista. Bueno, se justifican de cualquier manera, muchas veces acuden a eso, hacen publicar en tal lado para recogerlo ellos y desestimar su propia responsabilidad. Nosotros les pedimos a Amado Vudú hace un rato, nada más, que nos dijera algo respecto a lo que le ha tocado vivir en la jornada de hoy, como fue la misma. Otra vez mentiras, otra vez falsas noticias. Las falsas noticias son una forma de persecución. Y cuando peleamos contra ciertos poderes, ya sabemos que estamos sujetos a eso, pero no tan burdo, no tan burdo. En concreto, este fue un caso en el cual un gobernador, el gobernador de La Rioja, quiere cambiar un sistema por el cual las trabajadoras y trabajadores de La Rioja se ven sujetos a una usura permanente a través de un método de código de descuento que no solo los daña a ellos y a su vida, sino también a la economía y al mercado interno de la provincia de La Rioja, porque son fondos que se van todos los meses de la provincia y entonces no le sirven al desarrollo de esta queridísima provincia. Así que siempre que haya una compañera, un compañero
que quiera charlar un rato, que quiera saber mi opinión, yo voy a estar. Porque no va a haber ningún mecanismo por el cual ni me quiebren, ni me rompan, ni me doblen. No hay persecución que valga, no hay ninguna cuestión que cambie esto. Claramente hay algunos que prefieren defender intereses concentrados que la verdad. Y bueno, hemos vuelto a ver eso. O sea, lo que está claro es que fue una charla entre compañeros. Ni me ofrecieron un trabajo, ni yo acepté un trabajo. Una consulta política y técnica de un tema muy concreto y muy puntual. Es así como se vive. Clarín sabe que era Clarín, además de Bolt, la empresa del juego de la provincia de Buenos Aires, los que querían quedarse con Chicone. Vudú lo que hizo fue, lo hemos contado 1000 veces, una cuestión estrictamente política, que le costó llegar a esta situación. Ser prisionero político del régimen y vivir acosado por un señor que detrás de la oscuridad en la que vive, donde solo puede disfrutar del poder, no termina nunca la persecución a la que es sometido por este hombre al que hago referencia, que se llama Manieto, el dueño de Clarín. Y que tiene todo un sistema de justicia a su disposición, porque Macri, Rodríguez Larreta, los que usan a Maíquez, no podrían hacerlo si hubiera un poco más de periodismo en serio en la República Argentina, pero sí lo hay, porque son personas que le sirven a ellos. Maíquez hoy ha sido citado por la legislatura para que dé explicaciones. Ahora trabaja para Rodríguez Larreta, como antes para Macri, en realidad para Garabano, de una manera más directa, en el Consejo de la Magistratura. Estamos frente a gente que ha hecho astillas el valor de la democracia y de la República y de la justicia, consecuentemente. Diputados del Frente de Todos piden citar a Maíquez a la legislatura. De esto le hicimos una pregunta a Juan Manuel Valdés. Y pedimos convocar al jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Juan Bautista Maíquez, a la Comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que motiva nuestro pedido es considerar que ante las declaraciones de la jueza Ana María Figueroa, quien dijo haber sido presionada por integrantes del Poder Ejecutivo, por integrantes del Ministerio de Justicia que conducía Germán Garabano, es el responsable mayor de la política criminal de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que darnos explicaciones de si efectivamente es él quien realizó estas presiones y estas operaciones judiciales. Esto es lo que va a pasar en la legislatura. Maíquez fue un hombre de Macri, de Bullrich, de todo ese aparato infernal, D'Alessio, Santoro el de Clarín, Clarín, por supuesto, La Nación, los periodistas, que muchas veces son laburantes, pero en muchos casos con su firma son avaladores de toda esta historia nefasta que le ha tocado vivir a la justicia en la República Argentina. A Macri ahora lo tienen escondido, lo dice, lo reconoce Patricia Bullrich, pero es muy curioso por qué lo hacen. Vamos directamente con lo de Patricia Bullrich, dejarlo lo del lofer para mañana, porque si no nos cambiamos muchas veces para la gente. Miren lo que Patricia Bullrich ha dicho sobre Macri. Reveló que Macri se ha alejado de la escena política porque sería el punching ball del oficialismo. Escúchela como lo dice. La pregunta es, ¿dónde está Macri? No, Macri está decidido, se había anunciado antes de esta cuarentena, que no estuviese en la exposición en la primera línea de fuego. Está claro que sería el punching ball. Ya intentaron dividir la oposición. Bueno, ahora nosotros tenemos que cuidarla. Y una forma de cuidarla es no ponerles un punching ball para que le peguen. Bueno, esto que dice Bullrich se justifica plenamente, está bien esconderlo. Varios tendrían, ella misma tendría que conseguir a alguien que le diga, mirá, no te expongas, porque cada día sos más ridícula. Pero ella aparece tanto presidenta del PRO como protectora de Macri y dice, lo tenemos guardado, lo tenemos escondido. Cuando uno ve lo que anoche presentó Juancito Amorín, dice, lo bien que hacen, esconderlo. ¿Qué semanas y meses hemos pasado desde abril? Sé perfectamente todas las cosas que deben estar pensando y sintiendo. Y las sé porque yo también lo siento. En estos meses se desataron todas las tormentas juntas. Nos topamos con una tormenta de frente. Una tormenta que... El otro problema de la tormenta fue que el precio del petróleo se disparó. Esta tormenta no es igual
a otras del pasado. Estamos pasando una tormenta. Estamos enfrentando una tormenta, esta tormenta que devaluó nuestra moneda, la fragilidad que ha tenido la Argentina y por eso esta tormenta, cualquier tormenta que pueda venir desde el mundo, que esta tormenta nos sacudió, esta tormenta Bariloche, hay una Argentina que más allá de esta tormenta se sigue moviendo. No hay que creer que esta tormenta nos va a llevar a una crisis parecidas a las del pasado, eso no es verdad. Esto que yo llamé las tormentas sucesivas que hemos vivido. Cuánta angustia y me he hecho cargo de ella. Bien, la tormenta aquí, la tormenta allá. Si estuviera ahora, ¿qué podría llegar a decir con esa cantidad de recursos a los que apelaba en el momento que quería explicar la atroz situación económica a la que estaba llevando la Argentina? Lo bien que hacen, pero junto con él podrían guardarse, aunque sea algunas semanas, algunos de estos opinadores del PRO que solamente llevándose el mundo por delante y con el periodismo canalla detrás pueden prosperar en sus actividades. Pero hablemos de cosas más serias, hablemos de la deuda, hablemos de lo que está ocurriendo. El domingo en el programa de Iván, con todo su equipo, Hagan Algo, se presentó algo que nos va a servir como un disparador notable para lo que queremos hablar, de la deuda que hay que pagar o hay que defoltear. Veremos qué se hace. Yo lo voté a Macri, dice el PRO, al aire, lo voté. Dice, pero están locos la cantidad de deuda que están tomando, vamos de proa al default. No hay, Marcos, no hay uno que no diga están jugando con fuego. No pueden tomar la deuda que están tomando. ¿Quién la va a devolver esa guita? Pará, de verdad, ¿eh? ¿Quién devuelve la guita? Lo que nosotros estamos planteando es una reestructuración de deuda integral. Argentina ha tomado deuda a tasas que hoy no puede enfrentar. Los economistas que hundieron a la Argentina como Pratt Guy hoy le piden al gobierno que no entre en default. Si la deuda fuera tan alta como dice el gobierno en la tribuna, bueno, hubieran venido con una quita de capital, ¿no? No hay acceso al mercado y como no hay acceso al mercado es mucho más una cuestión de liquidez que una cuestión de solvencia, ¿no? Francamente, si no resuelven es porque no querían resolver, ¿no? Y obviamente que si vamos a un default es un fracaso del que no supo negociar. Como si estuviera en manos del gobierno después del endeudamiento impresionante que dejó el macrismo. Yo diría que este gobierno asumió con una ventaja clara que era su capacidad de endeudarse, producto de la baja deuda que le había dejado el gobierno anterior. La deuda que nosotros dejamos es absolutamente compatible y normal en cualquier país. El personal del Fondo Monetario ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible. La deuda que nosotros dejamos es absolutamente compatible y normal en cualquier país. El Fondo Monetario Internacional también ha evaluado cuál es la capacidad de pago de Argentina. Y lo que observamos son fuertes similitudes entre la evaluación que hace Argentina de su capacidad de pago y la que hace el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario sobre la negociación con Argentina con acreedores es una cuestión bilateral. Y después en Argentina te dicen que el fondo apoya. Por esa frase final, el fondo apoyo, voy a cambiarle el orden, le pido a Leandro Gabriele, nuestro guía. Enseguida vamos a ir a la nota, una parte de Alberto Fernández con el gato. Claro, que el fondo no apoya, todos los días se conoce información, Cristalina Georgieva se ve que no es la Lagarde de la que Macri nos pedía que nos enamorásemos en uno de los episodios más tristes. Cristalina Georgieva ratificó su apoyo al país en medio de la negociación de la deuda, está respaldando. No es poca cosa, la directora gerente del fondo ha tenido otro gesto en medio de esa reestructuración de deuda que está impulsando Alberto Fernández, que ahora sí, anoche charlaba de esta manera con Gustavo Silvestre. Yo no quiero resolver mi problema, yo quiero resolver el problema de la Argentina. Y en verdad lo que nosotros necesitamos, y es algo que ha hecho muy bien Martín, es entender primero que la deuda nos condiciona. Segundo, entender que podemos solo tomar una deuda que podamos pagar, porque si no hipotecamos el futuro argentino. Nuestro mayor esfuerzo pasa porque la deuda pueda ser sostenible. Cuando ya Alberto Fernández no esté en el gobierno, quien se haga cargo de la Argentina pueda pagar esa deuda, que es lo que no hicieron conmigo.
A mí me dejaron una deuda absolutamente impagable, pero tan impagable que hasta el Fondo Monetario dijo esto es impagable. ¿Cómo lo puedo explicar? Diría Alberto Fernández en una nota que tuvo una enorme repercusión anoche desde C5N a todo el país y también repercusión internacional porque dijo cosas, bueno, como estas, muy juiciosas al mismo tiempo, de muy buen tono, pero ¿cómo tengo que decirles que esto que me dejaron realmente es una deuda insostenible? Que no se puede pagar, pero no se podía pagar antes de la pandemia. La pandemia sirve, por así decirlo, como justificación frente a ese mundo que seguramente va a ofrecer no solo el Fondo Monetario Internacional, algún respaldo más a la Argentina, porque ya sería de una crueldad absoluta que entraran a proceder como los buitres que son cada uno de estos fondos, los locales, los internacionales que son sostenidos por los medios locales porque no quieren dar la cara. Se sabe que hay medios periodísticos de la Argentina que tienen bonos de la deuda, pero no pueden decir en la tapa de Clarín, queremos cobrar la deuda a como dé lugar. Entonces dice que son otros los que están descontentos, los que son agredidos por la oferta que ha hecho la Argentina, que la oferta no es buena y todo lo que usted conoce. Porque así va el mundo, así está funcionando, en este ritmo de complicidades y complejidades, a tal punto que reaparece un personaje bastante insólito, el señor Lacunza, que fuera ministro de Vidal y después ministro de Macri, famoso por las metáforas que hilvanaba tratando de explicar algo, era muy risueño lo que sucedía con Lacunza, pues ahora dijo otra cosa que también mueve a una cierta risa, porque no importa que el presidente tomó la deuda, no, si Macri, si Alberto Fernández, no importa. ¿Cómo que no importa? Si eso habla del modelo, del estilo con el que se quiere gobernar, de la idea que se tiene, de la responsabilidad frente a la población, del compromiso que se tiene para gobernar en serio, o de quitarse ese compromiso de encima y tomar deuda, pasar la gorra por el mundo, hasta que un día, 2 años después de haber empezado con el gobierno, le dijeron no hay más. Caputo, no hay más, no te puedo dar más, son viejos amigos todos ellos, esos truanes, esa banda de delincuentes de los bonos, que operaba con la banda de delincuentes local, no te puedo dar más porque yo creo que entro a desconfiar si me vas a pagar. Y ahí va a pedirle al Fondo Monetario Internacional, 2 años se habían pasado de gobierno, y ya estaba el default que consiste en no poder pagar. Para poder pagar tuvo que entregarse al Fondo Monetario Internacional, regalar el país y permitir toda la fuga de capitales increíble que hubo. Escúchelo Lacunza. Tratamos de identificar, bueno, la deuda de Macri, la deuda de Cristina, es un poco infantil, ¿no? La deuda es de toda una, digo, no quiero parecer fuente ovejuna, pero la deuda es una decisión colectiva, porque la deuda es el reflejo del déficit. El déficit se refleja, se decide en el presupuesto que se vota en el Congreso por mayoría de todas las partes. Entonces, ¿de quién es la deuda? No importa mucho de quién es, pero a veces es un poco infantil esto de tratar de buscar culpables. También podrían esconderlo. No estaba muy visible, pero lo bien que hacen, eso que dice Bullrich que están haciendo con Macri, porque cualquier cosa que dice lo ridiculizan. No, el que se ridiculiza es el que dice algo así, o el que dice que peor que el coronavirus es el populismo. Son ellos caen en el ridículo. Los demás lo que hacen es observarlo, de vez en cuando tener humor y reírse, y en otras ocasiones no tener la misma disposición y tener ganas de llorar. Así que si se cuidan de no aparecer, lo van a pasar seguramente mejor, porque todo lo que dicen nos habla de algo absurdo. Alberto Fernández y la deuda. Nadie quiere caer en default. Que hacemos una oferta para no caer en default. Es una oferta que, si vos la mirás objetivamente, los acreedores no pierden, solamente ganan menos. Ganan menos en un mundo que se ha dado vuelta, pero ganan. El capital prácticamente que se le debe prácticamente queda intacto, o sea, hay una quita del 5%. En los intereses, perdés 5 puntos de intereses, pero te pago vos en un mundo que paga 0. En verdad lo que vos estás ofreciéndoles es que ganen menos, no que pierdan. Esta es la lucha, la pelea que hay que llevar a cabo todos los días. Una cierta soledad, porque hasta quienes dicen, no, respaldamos al gobierno, por ahí lo hacen por interés, pero ideológicamente no están en el mismo sentido. Ha aparecido algún economista tipo Melconian,
tratándolos de cualquier cosa, de disparateadores, a los mejores economistas del mundo, Sachs, Stiglitz, Piketty, etcétera, porque él tiene la verdad, y la verdad la tuvo para desarrollarla durante 4 años. Apenas le dieron el Banco Nación, se fue del Banco Nación y luego reapareció tan solo para dar algunas charlas, mostrándose severo con un gobierno al que había apoyado, al que había impulsado. Y ahora de vez en cuando, ante esta situación, no sé si porque él también tiene bonos otra vez, los tuvo antes en la anterior pelea con los fondos buitres, está desacreditando. Pero así tenemos que luchar contra esos economistas, no solamente este que es más prestigioso y tiene mucho más chapa que otros que andan dando vueltas por ahí. También contra la oposición y contra los medios de comunicación y contra los fondos buitres. Contra todo eso hay que pelear. Nosotros lo vamos a seguir porque nos gusta esto. Ahora con Pablo Dugan, después con Gustavo Silvestre, que ya tiene todo listo, y nosotros, si Dios quiere, volvemos mañana.